Buenas noches, profesor Jaime Alejandro. El día de hoy venimos a exponer nuestro proyecto de diseño agrónico, nuestro proyecto titulado Agricultura de Precisión en Invernadero, y los exponentes, pues mi compañera Ingrid Niño y quien les habla Alejandro Líbano. Pues somos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de octavo semestre de la Universidad Agraria de Colombia. Bueno, a continuación la introducción. Bueno, como introducción, se tiene que, tenemos un prototipo como tal de invernadero en el cual se siembra la hierba aromática, hierbabuena, y lo que se requiere es analizar y controlar la temperatura como tal para que esta planta crezca eh, óptimamente. Eh, Objetivos. Bueno, los objetivos generales, como objetivo general vamos a determinar las mejoras que tenemos dentro del cultivo para garantizar una cosecha productiva. En este caso, pues la hierbabuena. Todo esto por medio de la agricultura de precisión. En los objetivos específicos vamos a analizar nuestra variable, que para este caso es la temperatura, y la relación con el sistema de control. Todo esto lo vamos a controlar por medio de la automatización industrial implementada en nuestro invernadero como tal. Vamos a realizar un correcto análisis de los resultados para evidenciar el desarrollo y crecimiento del cultivo mediante la implementación de los procesos de control. Y adicional, realizar el prototipo a escala, el invernadero como tal, ingeniero. Eh, bueno, ya en el marco teórico, bueno, pues nuestro invernadero cuenta con un sistema de calefacción representado con una celda Peltier. Esta celda Peltier tiene referencia TEC 1, la 12706. eh, Disipadores y ventiladores para la aspersión de la temperatura. Esto con el fin de simular días con climas cálidos y refrigeración por medio de ventiladores de 12 voltios DC. Contamos con sensor de humedad relativa y temperatura con referencia, pues el sensor como tal que vamos a manejar es el DHT11, conectada a un indicador LCD para el respectivo monitoreo. Tenemos un sensor de movimiento piroeléctrico, el PIR HCSR501, con módulo relé de un canal a 5 voltios conectado a una tira LED de 12. Nos indica movimiento o presencia pues al interior del invernadero como tal. Contamos con un sensor de humedad de suelo, un YL69, y un motorreductor de 12 voltios conectado a un sistema de poleas. Esto con el fin de subir las cortinas o las paredes laterales como tal del invernadero en caso que los ventiladores no refrigeren lo suficiente en los tiempos requeridos. Bueno, en esta tabla encontramos las características principales del sensor de HT11. Bueno, pues como le dijimos anteriormente, este sensor nos mide dos variables que son con las cuales vamos a trabajar: temperatura y humedad. Bueno, la humedad relativa como tal. Bueno, el DHT11, rango, en temperatura tenemos un rango de 0 a 50 grados centígrados, y en cuanto a humedad tenemos un porcentaje de 20 a 90. La precisión es más o menos 2 grados centígrados, y en cuanto a la humedad, bueno, en cuanto a la resolución, en temperatura 1 grado Celsius, y la humedad relativa 1%. En repetibilidad
más o menos 1 grado Celsius y en humedad más o menos 1%, humedad relativa. El span de, de este sensor son 50 grados Celsius y para la humedad la tenemos en 70% la humedad relativa. La histéresis, pues en cuanto a temperatura no aplica y la humedad es más o menos 1%. Tiempo de respuesta en temperatura son de 6 a 30 segundos y la humedad relativa es de 10 segundos como tal. Y pues el voltaje se aplica para nuestras dos variables, que es de 3 a 5.5 voltios DC. Bueno, en la agricultura de precisión, pues como lo vimos durante el semestre, se debe como tal a la automatización a través de la gestión correcta en el lugar indicado, en el momento oportuno. Esto a través de la tecnología, este proceso de agricultura de precisión consta de 4 fases importantes y pues enlazados una con la otra. ¿Por qué? Pues porque es un proceso cíclico, el cual consta de la primera fase, que es de análisis como tal, en la cual se planifica cómo vamos a manejar la planta o qué es lo que se necesita hacer. De pronto reconocimiento de suelos y etcétera. La segunda fase, como tal, viene como en ejecución, em, realizar los procesos respectivos en la misma planta o proceso productivo en este caso. Y la tercera fase estaría la medición esto para pues llevar un correcto registro de todos los datos que se obtienen de las variables que estemos utilizando. Em, en la cual se registran todos los datos y ya sería en la cuarta fase de eh, mejora, en la cual pues miramos a ver qué es lo que podemos añadir como tal para buscar una calidad y optimización de recursos como tal en el proceso productivo. Aquí tenemos, aquí tenemos nuestra interfaz, que bueno, es una interfaz muy sencilla. Uno selecciona el puerto, colocamos el punto de referencia o nuestro set point como tal y le damos a enviar. Bueno, después de eso, lo que hacemos es salvar el gráfico o guardarlo. Esto nos da una ventana emergente en la cual pues guardamos el archivo. Quedan 3 archivos guardados. En estos pues podemos utilizar el punto .txt para poder obtener todos los valores y el punto .mat para poder extraer esos valores y colocarlos en MATLAB, en el software, y así poder graficar, bueno, tener ya como tal la gráfica de nuestro sistema controlado. Entonces, como resultado, ya podemos observar la gráfica, que en este caso nuestra, em, nuestra temperatura es de 22 como tal de punto de referencia y pues vemos una oscilación pequeña en cuanto a la temperatura. Esta temperatura fue tomada desde el segundo 0 hasta el segundo 140. Esta temperatura también fue tomada como tal en un día no tan cálido, al aire libre, para poder hacer el respectivo control de la temperatura. Se ve una respuesta más o menos rápida de temperatura, teniendo en cuenta que la temperatura de referencia, punto de referencia, no es tan alto, porque pues en un proceso productivo en el que se necesite más temperatura, sería más lento. Podemos observar de pronto la LCD en cuanto a porcentaje de humedad relativa y 26 grados Celsius, que es lo que nos marcaba en ese momento la planta. Eso fue ya como tal en un día cálido con la planta apagada
la planta de control como tal. Y en la parte de abajo, la imagen del prototipo invernadero. Bueno, en cuanto a conclusiones, pues ya concluimos que de pronto el control que hicimos de temperatura es apto para cualquier planta porque simplemente debemos añadir un set point, un punto de referencia. Y lo que hace esta programación es controlar la temperatura en cualquier planta. Pues obviamente desde la interfaz gráfica. Em, para poder aumentar de pronto un día frío rápidamente la temperatura, se puede tomar también un bombillo de 50 watts, en este caso lo tomamos de luz amarilla y se dejó pues en un ambiente cerrado y con las cortinas cerradas. Esto para que pudiera calentarse rápidamente la planta y poder después hacer que la planta se controlara con los ventiladores como tal, el ventilador como tal. Eh, y bueno, eso es todo más o menos ahí. Gracias. Bueno, listo, profe. Muchísimas gracias. Este es nuestro proyecto. Esperamos la retroalimentación y las mejoras oportunas. Muchas gracias por la oportunidad. La demora fue un poquito de pronto el tema del prototipo. Fue un prototipo bastante grande como le enviamos en el informe. El informe sí se lo enviamos a tiempo, profe. Entonces, muchas gracias por la oportunidad.